Ok, vamos a ver ahora lo que es el movimiento en dos dimensiones y para eso vamos a trabajar con proyectiles, lo que se conoce como proyectiles. En realidad este movimiento yo lo puedo asociar a varias cosas, ¿verdad? Es lo mismo movimiento en tres dimensiones, pero ahorita nada más nos vamos a enfocar en dos. Este puede ser hasta el movimiento de un disco de estos de hockey. Sí, puede ser un disco de hockey. eh, hay varios ejemplos, ¿verdad? Que se pueden hacer. Digamos, pero en este caso solo vamos a trabajar en el caso de proyectiles. ¿Qué quiere decir esto? Que el eje Y va a ser el eje de una altura, ¿verdad? Vamos a tener una altura y el eje X vamos a tener una distancia, o sea, va a ser un recorrido que sube y baja, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que podemos usar simplemente, sea un movimiento en dos dimensiones, sea cual sea, supongamos que tenemos una velocidad de esta forma, ¿verdad? Vamos a tener una velocidad que va a tener una forma vectorial. Listo. ¿Ok? Supongamos que esto es un vector v, ¿verdad? Esto va a ser un vector v y este vector v va a tener acá un ángulo con respecto a la horizontal o puede tener un ángulo con respecto a la vertical, pero a nosotros no funciona el ángulo con respecto a la horizontal y a la vertical. Entonces ahorita vamos a pensar, ok, ¿cómo hacemos? Pero nos podemos valer de un truco, nos podemos valer de que todos los vectores, ¿verdad? Todos los vectores tienen sus componentes. Entonces, digamos, si yo proyecto este vector hacia acá y este vector hacia acá, van a tener sus componentes horizontales y verticales, ¿verdad? Entonces, básicamente yo voy a tener este vector y este vector va a tener sus componentes horizontales y verticales. ¿Qué quiere decir eso? Ok, quiere decir que acá nos vamos a encontrar un vectorcito, ¿verdad? Este vectorcito que va a ser la componente en X de la velocidad y aquí va a haber otro vectorcito, ¿verdad? Que va a ser el componente Y de la velocidad, ¿verdad? Porque como ustedes saben, nosotros podemos escribir este vector V, lo podemos escribir como V en X en la dirección Y más VY en la dirección J. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es trabajar con estos dos vectores que están acá. Perdón, con estas dos velocidades que están acá, que son Vx y Vy. Y sí, digamos, con la velocidad en X y la velocidad en Y. Entonces, básicamente, usando vectores, ¿verdad? Si V0, le podemos poner V0, porque por decirlo así, es como la velocidad inicial. Pero entonces, básicamente, V0 va a ser igual a la magnitud del vector v, ¿verdad? Entonces vamos a tener que v0 va a ser igual a vx a la 2 más vy a la 2. O es un valor que yo les doy, ¿verdad? Normalmente este valor siempre se da. Entonces, usando los vectores, como recordando los vectores, vamos a tener que el componente Vx va a ser igual a la magnitud V0 por coseno del ángulo. Y vamos a tener que el vector Vy va a ser igual a V0 por seno del ángulo. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es trabajar por ejes. Entonces, nosotros vamos a trabajar por ejes.
Entonces vamos a tener un movimiento horizontal y un movimiento vertical. Entonces, del lado horizontal, lo primero que vamos a tener es esto, que Vx es igual a V0 coseno de zeta. Y vamos a tener que Vy es igual a V0 seno de zeta. Y esto lo vamos a expandir en nuestro próximo video. Pero básicamente es esto. Lo que me interesa ahorita es entender que el movimiento en dos dimensiones se usa, digamos, el vector velocidad, ¿verdad? Y este vector velocidad va a tener componente horizontal Vx y la componente vertical Vy. Entonces yo puedo trabajar y yo puedo partir mi movimiento en dos. Puedo partir mi movimiento en uno horizontal y en uno vertical. Entonces básicamente esto es la primera parte.